Ateneo Interhospitalario. Vamos a esperar unos minutos para que entren los rezagados y arrancamos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar. Gracias al equipo local por brindarnos el producto de su esfuerzo y profesionalismo. Ahora le voy a pasar la palabra a Laura Daoud, que es la secretaria científica de la asociación, para que dirija todo esto. Gracias a todos nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos, como decía Liliana, bienvenidos. Este es nuestro quinto encuentro de Ateneo Interinstitucional. Esta vez el equipo hospedador, el que nos invita, es el Servicio de Cuidados de Soporte y Medicina Paliativa del Sanatorio Parque, Grupo Oroño Rosario, y nos hacen una propuesta con uno de los temas más centrales de los cuidados paliativos, como es el de comunicación y también transversal a todas las disciplinas, particularmente con una mirada en lo que sería la comunicación con el paciente y la familia en la etapa avanzada y el final de la vida. Así que bueno, es un tema fundamental. Vamos a presentar a los disertantes. La licenciada Rosa María Nocera, psicóloga, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, psicooncóloga, magíster en Políticas y Gestión de Salud de la Universidad de Bolonia, docente de la Universidad Nacional de Rosario para la Facultad de Medicina en la materia electiva de Cuidados Paliativos y directora de Trabajo Integrador Final de la Facultad de Psicología, miembro de la Red de Cuidados Paliativos de Rosario. El doctor Raúl Sala, médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en clínica médica, oncología clínica y cuidados paliativos.
también docente de la Facultad de Medicina para la materia electiva de cuidados paliativos de la Universidad Nacional de Rosario y miembro de la Red de Paliativos de Rosario. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por esta presentación. Rosa, te doy la palabra. Ahí estamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias María Laura. En primera instancia, en nombre mío y del doctor Raúl Sala, queremos agradecer la invitación a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos para hacer una presentación que en realidad va a estar basada en un ejercicio diario que nosotros hacemos, que es reflexionar acerca de nuestra práctica y específicamente reflexionar acerca de la comunicación con los pacientes y los familiares. En primer lugar, les quería contar a todos cómo está compuesto nuestro equipo. Nosotros conformamos la unidad de cuidados de soporte y medicina paliativa del Sanatorio Parque de Rosario. La unidad está formada por el doctor Raúl Sala, la doctora Nievas, ambos paliativistas, yo que soy la psicooncóloga del equipo, una farmacéutica clínica que es Nadia Pires, una nutricionista que es Nadia Spirandelli, un kinesiólogo especializado en cuidados paliativos del equipo del licenciado Managós, nuestro kinesiólogo es Ezequiel Baravalle, y también contamos con enfermería de la institución. Nosotros realizamos una reunión diaria del equipo donde charlamos acerca de los pacientes que tenemos en forma ambulatoria ese día y los internados, acerca de las cuestiones netamente técnicas y Creo que se fue la señal, ¿no? Sí, me parece que sí. A ver si... Hasta que pueda reconectarse, les pido que las preguntas, comentarios, los puedan ir volcando al chat para que después nosotros podamos transmitírselo al equipo presentador. Sí, también Lauri, buenas tardes a todos. Les puse que sería bueno que se presenten en el chat para saber de dónde son y ya después tenemos por ahí de dónde son y qué disciplina están, así vamos conociendo un poco la audiencia de los Ateneos. Y si alguno no es socio, se puede asociar. Así nos conocemos todos y trabajamos todos así nos juntos. conocemos más. Claro. Y trabajamos más. Exacto. Así que bueno, nada, si quieren ir presentándose, debe haber tenido Piti una... Ahí volvió Piti. Está silenciada, Piti. Ahí estás. Buenísimo. Ahora sí. no sé. Ok. Ahí estás, ahí se escucha bien. Perfecto. Les comento cómo va a ser nuestra presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Se ve bien? Vamos a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con el tema que vamos a tratar, que es la comunicación con pacientes y familiares acerca de la enfermedad avanzada y el fin de vida. Vamos a hablar de el cuándo y el cómo comunicar. Después vamos a hacer una presentación sucinta de 3 casos y vamos a abrir el intercambio con todos ustedes, así que le pedimos que vayan haciendo preguntas y reflexiones en el chat. Luego de lo cual nosotros haremos al final una devolución de cómo actuamos en cada uno de los casos. Lo que nosotros a diario nos preguntamos es qué quieren los pacientes en términos de comunicación acerca de temas relacionados con la enfermedad avanzada y el fin de vida.
En realidad lo que nos estamos preguntando es qué quieren saber los pacientes acerca de la enfermedad avanzada y el fin de vida. Para esa pregunta no tenemos una respuesta unívoca y universal, porque la pregunta es una pregunta existencial. Para nosotros... Perdón, Piti, estás compartiendo pantalla porque no se comparte la pantalla, ¿eh? Uy, yo la compartí, Víctor. Ah, por eso te quise parar, discúlpame. Sí. Pero no se ve la pantalla, por eso. A ver. Ahí recién. Ahora sí. Empezá de vuelta, si querés, perdón. Ok, a ver ahí, ¿estamos? Sí, ahí se ve perfecto, okay, Piti. Perfecto. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, lo que les decía es que nosotros nos hacemos una pregunta y es ¿qué cosa quieren los pacientes en términos de comunicación acerca de temas relacionados con la enfermedad avanzada y el fin de vida? Nos preguntamos eso, pero sabemos que no hay una respuesta unívoca y universal porque esa es una pregunta existencial. La pregunta, ¿qué quiere un paciente saber acerca de su enfermedad o del final de vida? Es una pregunta existencial. Para cada uno la respuesta va a ser diferente. Como les dije, nos vamos a basar en dos ejes principales de la comunicación, que es el cuándo y el cómo. No nos vamos a referir a lo que es la comunicación y a las cuestiones y a las habilidades técnicas, sino al cuándo de la comunicación y al cómo de la comunicación. Y para eso elegimos hablar de los tiempos o timing de la comunicación referidos al cuándo, comunicar, y vamos a hablar de palabras refugio, que tiene que ver con el cómo comunicar. Los tiempos de la comunicación, perdón, me olvidé de decirles que nosotros en el Sanatorio Parque hacemos cuidados paliativos oncológicos. Por lo tanto, los tiempos de la comunicación o el timing de la comunicación, como en otras patologías, pero en esta específicamente, los tiempos de la comunicación están guiados por los tiempos de la enfermedad oncológica. Podríamos decir que hay dos tiempos, un primer tiempo o un primer momento de cierta estabilidad, pero que a la vez es un tiempo líquido que se escurre entre las manos, que va pasando entre decisiones relacionadas con el tipo de quimioterapia que debe recibir el paciente, qué línea de quimioterapia, cirugía sí, no, con quién, radioterapia sí, no, con quién. Ese primer tiempo de la comunicación y de la enfermedad también abarca desde el diagnóstico hasta el final de los tratamientos específicos de la enfermedad. Después tenemos un segundo tiempo que está marcado como un rápido declive que conduce al fin de vida. Nosotros hemos descrito a este segundo tiempo como, desde el punto de vista de la comunicación, como un proceso comunicativo de A2, como una especie de comunicación o de relación de pareja, de médico-paciente, médico-familia, médico-paciente-familia. Las decisiones que hay que comunicar tienen que ver con informaciones que tocan a lo existencial, a la vida misma del paciente, como por ejemplo el acotamiento del esfuerzo terapéutico, dónde morir, RCP sí, RCP no, internación en la unidad de terapia intensiva. O sea, el primer tiempo es de estabilidad y el segundo tiempo es de un rápido declive. La comunicación va a estar centrada en esos dos tiempos y va a ser, por supuesto, con características diferentes. ¿Cuándo es mejor comunicar?
siempre y continuamente durante todo el proceso de la enfermedad. Pero queremos marcar que cuando el médico, cuando el profesional habla solamente del tratamiento, se enfoca en el tratamiento cuando está charlando o se está comunicando con el paciente, de alguna manera, consciente o inconsciente, está decidiendo, está esquivando hablar de la enfermedad del paciente. Cuando el médico habla del tratamiento, está esquivando hablar de la enfermedad del paciente y del paciente. La consecuencia de no hablar de la enfermedad será que cuando se hable de la enfermedad va a ser a destiempo, o sea, un tiempo transformado en un destiempo. Y por otra parte, lo que queremos señalar es que cuando el médico está hablando con el paciente, no solo va a estar hablando de los síntomas que le tiene que aliviar, del tratamiento que le va a hacer, sino que también se tiene que enfrentar con el efecto, con el impacto que sus palabras produce en el paciente. Impacto de las palabras en el paciente y en las familias. Esto nos lleva entonces a cómo comunicar. No es necesario, y es más, es contraproducente, hablar en términos técnicos, puramente técnicos, que son fríos, que es el lenguaje de la ciencia, tal vez sea el lenguaje entre pares, pero no es el lenguaje para comunicarse con el paciente. Acordémonos que comunicar significa, viene del latín comunitas, que significa poner en común con alguien aquello que tenemos. Entonces, como profesionales se supone que tenemos un saber, una herramienta, una habilidad para tratar eso que le está pasando a alguien y que lo tenemos que compartir con esa persona. Entonces, no utilizar términos y no utilizar tampoco metáforas ni atajos lingüísticos. Estas metáforas o atajos lingüísticos nosotros los llamamos palabras refugio. Las palabras refugio son palabras o frases coloquiales, elocuentes, a veces metáforas, que se utilizan para hablar de lo que nos excede, de lo que nos da miedo, de lo que no es fácil hablar, de aquello que es muy difícil poner en palabras. El refugio es un lugar a donde se huye buscando amparo, protección, a donde uno se siente a salvo de eso que no puede hablar. Pero también desde el refugio uno emite palabras y lo que deberíamos tener en cuenta es que esas palabras no se tienen que transformar en piedras, en cascotes para el paciente. A la vez de que escuchamos palabras refugio en los profesionales, también escuchamos palabras refugio en los pacientes. Refugio de eso que no pueden decir, de eso de lo cual les cuesta muchísimo hablar. Así que para poder reflexionar, les pido y los invito a que tengan en cuenta estos dos ejes. El timing de la comunicación, esos dos tiempos que corresponden a los tiempos de la enfermedad oncológica, y la utilización de las palabras refugio. Le vamos a presentar los casos muy sucintamente. El primer caso es una paciente, María, de 51 años, que tiene cáncer de pulmón con metástasis cerebrales. No respondió a los tratamientos oncoespecíficos. Actualmente está en tratamiento con inmunoterapia con criterio paliativo. La paciente vivía sola y absolutamente autónoma desde el diagnóstico de su enfermedad, es acompañada por el hermano, a las consultas con los médicos y a los tratamientos. El resto del tiempo en su casa está a veces acompañada
pero cuando ella lo pide por amigas, con la aparición de más lesiones cerebrales, desmejoró, su performance status está en MECOG 2, tiene un par de horas más diarias de acompañamiento, y María viene realizando consultas, sí, desde el momento mismo del diagnóstico, desde hace 6 meses atrás. Hace un tiempo, inspirada o movilizada por una película que vio que se llama Los cuadernos de Tommy, hizo una pregunta en la consulta, sí, y es: ¿existe en Argentina la muerte asistida? Después vamos a trabajar el caso y les voy a contar qué es lo que hicimos. María pregunta: ¿existe en Argentina la muerte asistida? El otro caso es el de José, que tiene 64 años, un cáncer de próstata, con un montón de complicaciones debido a la radioterapia. Tuvo una cistectomía radical, voy a leer textualmente porque son un montón de cosas, una fístula suprapúbica, una fascitis necrotizante del muslo derecho. Estuvo internado durante mucho tiempo, 2 meses, en nuestra institución. Estuvo internado en terapia intensiva, intubado, luego salió y estuvo en una habitación común. La interconsulta la pide el servicio de cirugía a cuidados paliativos para una evaluación cognitiva del paciente y del malestar emocional. Posteriormente, también consultan por dolor, el cual fue tratado con morfina. Se le realiza un mini mental que en los primeros días daba con un deterioro cognitivo moderado, que se asoció a la internación en terapia intensiva, fue tratado con haloperidol y fue mejorando con el transcurso de los días. Este paciente entraba al quirófano varias veces por semana. Tenía delitos fecaloides en la fístula para la curación de las escaras, para el recambio de la VAC, para toilet. También lo llevaban a hacerse resonancias, tomografía. A los 40 días aproximadamente de la internación, el paciente estaba agotado emocionalmente, manifestaba cansancio, tristeza, pero no más que eso. Su familia, compuesta por esposa y 2 hijos, uno que había venido de España, vivía allá, malinterpreta el sufrimiento emocional del paciente y empiezan a circular frases como: está amisetado, está sufriendo, no da más. El equipo de cirugía, había 3 equipos de cirugía involucrados: el de cirugía general, cirugía traumatológica y cirugía plástica. Interpretan que el paciente está agotado y que la familia está agotada. Y textualmente uno de los cirujanos dice que el paciente tiene un pico de bajón emocional. Nos pidió que por favor no hagamos más nada, que no hagamos más tratamiento, que suelte la cuerda, está al límite. Luego de eso que dice el paciente a uno de los cirujanos, uno de los tantos cirujanos que entraba por día a la habitación, la familia solicita una reunión con el jefe de cirugía. Previa a esa consulta entre la familia y el cirujano, nosotros pedimos una reunión para poder reflexionar acerca de lo que estaba pasando con el paciente. Durante la consulta entre la familia y el cirujano, la familia pide que ceden al paciente porque estaba sufriendo. Después también le vamos a contar qué sucedió con este paciente. El tercer caso
es el de Juan, un paciente de 80 años con un cáncer de próstata estadio 4, metástasis óseas, compresión medular, paraplegia. Estaba en tratamiento oncológico con un oncólogo nuevo de nuestra institución desde hace más de un año. Dejan a ese profesional con mucho enojo y reclamos porque no lo había curado al paciente. El enojo y el reclamo era del paciente y de su familia. Consultan con un oncólogo de nuestra institución en quien cifran todas sus esperanzas. A pocos días de consultar con este oncólogo, el paciente es internado por la paraplegia y por dolor. En la primera consulta que yo tengo, el paciente llora desconsoladamente y expresa a los gritos que quiere vivir. Estaba presente su esposa, que era su principal cuidador, que también lloraba desconsoladamente. Los síntomas que lo llevaron a la internación son controlados eficazmente, pero tanto el paciente como sus familiares, que son la esposa y dos hijos adultos, desean y demandan tratamiento, demandan que el paciente se cure y que frenen la enfermedad. Esos son los 3 casos que tenemos para presentarles, y ahora quisiéramos abrir la reflexión teniendo en cuenta lo que habíamos dicho, las palabras refugio o estas metáforas y los tiempos de la comunicación, a ver qué piensan cada uno de ustedes. Al final se les vamos a compartir qué es lo que pasó o cómo trabajamos estos 3 casos. María Laura, ¿tenés preguntas? Hay una pregunta de Gabriela Salas, pregunta, ¿cómo hacer con el cerco de silencio? Que el profesional cuando tiene ciertos pacientes manifiestan síntomas y no presentan alivio y los familiares niegan darle información adecuada acerca del diagnóstico y la patología oncológica. ¿Se escucha? Me parece que Piti se colgó de nuevo. Ah. Igual, no sé, se me ocurre, esperemos ahora que Piti se pueda volver a conectar, a lo mejor concentrarnos en este momento de hacer preguntas y reflexión sobre la exposición de los casos, porque ninguno de los 3 casos tocaba justamente cerco de silencio, me parece, ¿no? Después al final, si hay un poco de tiempo y Piti con su expertise y experiencia puede explayarse. No la veo todavía, Piti. A ver si me puedo contactar con ella. Ahí estoy. Mientras tanto sería bueno que... Ahí está. Ya estoy. Pero sería bueno que vayan escribiendo de los casos. Por ahí hay una reflexión de uno de los casos. Acá hay alguien que dice, primer caso hablamos del final de vida y hay que hablar de la muerte y cómo quiere morir. Beatriz Carvaleira menciona eso, Piti. No la veo ahora, Piti, de nuevo. ¿Alguien la ve a Piti? No, está... Sí, está, pero no sé si no está congelada. Ah, sí, ahí se fue de vuelta. Por ahí, bueno, no sí, sé. Está Raúl. Raúl, ¿querés retomar? Sí, qué interesante un poco lo que decía Piti, esto de
qué comunicamos, cómo lo comunicamos y qué entendemos que nos dice el paciente, ¿no? Esto de cómo agudizamos un poquito para leer entre líneas lo que nos está diciendo y lo que nos está pidiendo en relación a la información, en relación a la comunicación y en relación a sus propias necesidades, ¿no? En cada tiempo y en cada etapa de la enfermedad, como presentaba al principio. Nosotros, en el primer caso en particular, digamos, esta fue una paciente que atendimos Piti y yo, interpretamos esta pregunta como una necesidad de saber cuáles eran las formas de controlar la situación en el futuro. O sea, la existencia o no de la muerte asistida para esta paciente en realidad era una excusa para intentar explorar qué cosas podían Abrir pasar en una el futuro con sus conversación. síntomas y cuáles eventualmente iban a ser nuestro enfoque en determinadas situaciones. Y terminó, digamos, avanzó la charla en una serie de entrevistas diferentes, hasta un poco poder definir mejor esa pregunta que no estaba tan relacionada a la muerte asistida, sino a la presencia de síntomas que a la paciente le daban miedo y que eventualmente no entendía en este momento más temprano de la enfermedad cómo iba a afrontar. Y eventualmente hablamos de la sedación, hablamos de cuáles eran las indicaciones de la sedación, cuáles iban a ser las perspectivas y cómo iba a ser el proceso de toma de decisiones eventualmente de esa sedación, y empezamos a vislumbrar que ella estaría más tranquila en la definición de una serie de directivas anticipadas, ya que era una paciente sumamente autónoma y que quería que algunas cosas pasen como ella quería que pasen, sin tener la incertidumbre de cómo se iban a desarrollar esos momentos. Con lo cual, lo que fuimos haciendo fue empezar a delinear sobre qué temas ella eventualmente quería establecer alguna directiva anticipada, y se fue desarrollando, toda la información se desarrolló por eso, para tratar de que ella pueda identificar qué es lo que le daba miedo, qué es lo que no quería que pasara en determinadas circunstancias, y todo estaba relacionado a esa última semana de vida donde ella suponía o la incertidumbre estaba fijada en el hecho de perder su capacidad de toma de decisiones, que durante toda su vida había sido muy importante para ella. Perdón, volví. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Es exactamente como dijo Raúl, incluso después de la entrevista que tuvimos con la paciente en forma conjunta, yo la seguí atendiendo, la paciente se quedó muy tranquila porque el poder hablar anticipadamente de estas cuestiones que a ella le preocupaban, también le permitieron hablar con su principal cuidador, que es el hermano, y hablar de cosas que el hermano se negaba porque le daba miedo hablar de la muerte de ella o de los síntomas. Entonces se quedó muy tranquila y pudo seguir avanzando en las cosas que la preocupan día a día. Despejado esto de la muerte asistida, que en realidad tenía que ver con poder anticiparse a los síntomas, la paciente pudo continuar tanto con su tratamiento ahora de inmunoterapia como con su trabajo psicológico. Hizo una primera consulta con un escribano, pero no llegó todavía a redactar las directivas anticipadas y tal vez tampoco sea necesario. En este caso, a lo mejor te pregunto, Piti, vos hiciste en la introducción, menciona las palabras refugio. Sí, le dije. Las tomo como nuestras, ¿no? De los profesionales de la salud. Y me parece que en la chica esta, muerte asistida era una palabra refugio en ella para Exacto. usar y abrir, buscar, desovillar un montón de otras cosas. Y esto que siempre planteamos y reflexionamos de repreguntar para clarificar, tal vez esto de meternos en ¿y por qué me preguntas cuál es el marco de nuestro país? ¿Qué te preocupa? ¿Qué pensás para ahondar y llegar a donde nos spoileó, me parece, Raúl,
que era donde iba la chica, ¿no? Cuáles eran sus necesidades, sus preocupaciones reales con este refugio que construyó en muerte asistida. Exactamente. La pregunta, cuando ella me pregunta eso, yo le repregunté y le dije, ¿qué querés preguntar? ¿Qué entendés vos por muerte asistida? Entonces me dijo, porque para mí es muy fácil, digamos, mi sesgo personal sería hablar de la eutanasia y plantearle una cuestión técnica, una cuestión legal o moral, y decirle, mira, en nuestro país la muerte asistida no existe, pero nosotros escuchando esto de las palabras refugio, lo que hicimos fue devolverle la pregunta para que ella nos pudiera describir eso de lo cual estaba queriendo hablar y que lo denominaba de ese modo. Por eso en la introducción dije, hay palabras refugio de los profesionales que estamos muy acostumbrados a escucharlas, y también hay palabras refugio de los pacientes y de los familiares también. Del segundo caso, voy a levantar un comentario de Ruth Kiman, que dice, me parece interesante en el segundo caso cómo la interpretación de los cirujanos puede afectar o inducir una interpretación que puede no ser lo que el paciente desea. Entonces, es importante tener información de primera mano. ¿Y cómo trabajar esas diferentes posiciones en el equipo tratante? Y a esto yo... Sí, perdón, alguien más se refiere al segundo caso, diciendo hay que hablar con el paciente de sus expectativas, de vivir la complicación de la enfermedad y las voluntades anticipadas, también refiriéndose a ese caso, ¿no? Y en ese caso, yo, un poco de la mano de lo que plantea Ruth, y esto de los objetivos, ¿son los objetivos del equipo tratante, llámese cirujanos, oncólogos, clínicos, los mismos que los del paciente? ¿Son congruentes? Porque me parece que ahí hay una contradicción, ¿no? Como que los cirujanos esperaban algo y el paciente no estaba esperando lo mismo. Es mi impresión. El segundo caso fue un caso muy complejo, en términos de que fue de muchísimo trabajo permanente de nuestro equipo con el resto, con la familia y con el paciente. No sé si perdón. Los objetivos del paciente no eran los mismos que los de los cirujanos o del equipo interviniente. El paciente, cuando además decía estaba cansado de ingresar tantas veces, de estar en internado y ingresar 3 o 4 veces por semana al quirófano. Es más, en un momento me pidió que les pidiera a los cirujanos que no le avisaran tanto tiempo antes, o el día antes, o la tarde antes, porque no podía dormir durante la noche. Entonces había que hacer permanentemente intervenciones de doctores, por favor no le avisen con tanta anticipación porque el paciente se pone muy ansioso y no puede dormir y no está descansado y entra mal al quirófano. Por supuesto que los objetivos de los médicos eran ir resolviendo todas las complicaciones que este paciente tenía. Uno de los objetivos más importantes que tenía el paciente era poder estar presente en la graduación de su hija, que digamos, se iba a graduar de profesional de la salud, y él quería poder estar en su casa para celebrarlo. O lo que marcó Ruth era también la información de primera mano. La información de primera mano la teníamos, yo la tenía, pero claramente, porque el paciente un día, digamos, después de todo,
en la misma mañana en que ocurre esto, la reunión que tengo con el cirujano, la reunión de la familia con el cirujano, después voy a ver al paciente, el paciente me dice, mira Piti, yo estoy cansado, pero no quiero la eutanasia. O sea, esa es la información de primera mano, así de franco. Así de franco. En este caso, a mí lo que me pareció impactante en su momento era que en realidad nadie compartía el mismo grupo de objetivos con nadie. O sea, el paciente tenía un grupo de objetivos, los cirujanos tenían otro grupo de objetivos, el hijo y la hija tenían otro grupo de objetivos y la mujer tenía otro grupo de objetivos, ¿no? Cuando uno encara en general la teoría de la comunicación en estas situaciones, supone de antemano que todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Y eventualmente lo que quieren todos es el bienestar del paciente. Y muchas veces, si bien todos queremos el bienestar del paciente, el equipo de salud, digamos, ¿no? El equipo de paliativo o el equipo de los oncólogos, el equipo de salud en general tiende a poner objetivos propios. Y en algún momento los cirujanos medio que entregaron a este paciente a paliativos porque era un paciente que eventualmente había que sedar. Al mismo tiempo que los cirujanos evalúan que este paciente hay que sedarlo, que para los cirujanos es sinónimo de eutanasia, el paciente estaba diciendo que él no quería la eutanasia. O sea, había una parte del equipo de salud interpretando que el paciente tenía que morir cuando el paciente estaba sentado en la cama viendo el fútbol los domingos, ¿no? Entonces, en este caso en particular, lo que a mí lo que nosotros más tiempo nos llevó es tratar de alinear objetivos generales, no solo de comunicación, sino objetivos generales de tratamiento. Y uno parte de la premisa de que todos queremos lo mismo, pero si no hay investigación sobre qué es lo que quiere cada uno, esto incluso podría haber sido un problema no detectado. Mari Kohler dice, creo que los objetivos tienen que ver con... Ay, perdón, que se me corrió. A ver. Creo que los objetivos tienen que ver con las expectativas que finalmente son subjetivas porque tienen que ver con la calidad de vida esperada en forma personal, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese mismo equipo interpreta que la calidad de vida es la que cada uno dice. Y había poca atención sobre la definición personal del paciente, de qué era lo que quería y la calidad de vida. Y eso entonces influencia todo el tiempo la comunicación, no solo con el paciente y la familia, sino entre los miembros del equipo. Cada uno estaba hablando del tema que quería hablar. No había un terreno común para establecer una estrategia común, ni de cuidado ni de manejo de la información. Sí, Raúl y Piti, si me permiten también, yo agregaría el tema de lo que se llamaría el paciente problema. Y, por ejemplo, en pediatría esto es muy común en ciertas situaciones donde es más fácil escuchar a los padres que escuchar al paciente, pero además las situaciones del paciente problema o que un equipo que no sea el de paliativos lo siente como una papa caliente. Y en esas situaciones me parece que hay algunas cosas que intervienen cuando o hay un, entrecomillado, un cierto rechazo porque no se siente que se logró lo que se quería lograr. Entonces creo que hay que estar muy atentos también con este tipo de situaciones. Me parece muy interesante lo que planteaban los dos, ¿no? Sí, no se logró lo que se quería lograr, se combina después con no poder dejar de hacer lo que se está haciendo. Y esto en este caso es cirugías y VACs y curaciones, en otro caso puede ser quimioterapia, en otro caso puede ser maten a este paciente, simplemente porque yo entiendo que no puedo hacer más nada o no entiendo bien qué tengo que hacer. Y aunque lo que yo tenga que hacer es, ¿no?, desde el punto de vista del oncólogo, del médico tratante principal, es, aunque solo lo que tenga que hacerme, ¿no?, y permitir la transición a otro tipo de cuidado, influencio un curso de acción sobre el cual no puedo parar. Sí, a mí se me ocurre, por lo que vemos de cotidiano, que el desafío no está solamente en ir ajustando los objetivos, sino arrancar antes de tirarnos a estas piletas de cirugías o tratamientos, de definir los planes, el plan A, pero también tener en claro y poder hablar con el paciente y la familia
que puede fallar. ¿Y qué hacer en el caso de que el plan A no dé el resultado que esperamos? Como para ir reformulando y redefiniendo los objetivos en la medida que las cosas van sucediendo. Me parece que esto de, y tal vez tengo un sesgo, el optimismo de un procedimiento quirúrgico, de una quimioterapia, que ponemos todas las fichas en eso cuando no tenemos certeza que eso no evolucione o con complicaciones, o con una progresión de enfermedad, o con una mala tolerancia a los tratamientos, y ahí es como que nos quedamos con las manos vacías, cuando el deber profesional es ir barajando en cada mano de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente, ¿no? Sí, acá hay un comentario interesante de Martín Romer que hace referencia a equipos impacientes y pacientes-pacientes, ¿no? Cuando el paciente conoce su situación y a veces somos los equipos los que no podemos manejarlo, ¿no? O los que nos inquietamos frente a la necesidad de información o de comunicación, digamos, sincera con el paciente. Hay otro comentario que pide si podés, Rosa, dar ejemplos de lo que serían palabras refugio. Sí, un montón tengo para dar. Por ejemplo, es joven, hay que darle todas las oportunidades. Es un paciente que tiene un estadio avanzado de la enfermedad, pero la familia me está pidiendo que haga algo. Una frase que una vez escuché, que es muy ilustrativa, es un médico diciéndole a un paciente: tu enfermedad es un Fórmula 1. Esos son los ejemplos de palabras refugio, palabras que son comunes, o por ejemplo esos pacientes que le van a ser pacientes jóvenes, que le van a ser, que tienen buen estado físico y buen estado clínico, y dicen es un león, es un mascherano. Las palabras refugio son metáforas que utilizan palabras de la vida coloquial para hablar de colaboran, eso que colaboran en sacarnos la responsabilidad. Es cuando todos hemos escuchado una vez cuando viene el médico y dice, este paciente se lo merece. O sea, no es una decisión mía, se lo merece. Es como otra entidad tomando la decisión, ¿no? Refugia en el sentido que nos saca parte de la responsabilidad. Es un toro, ¿cómo no le vamos a hacer? Si fuera mi papá, yo le haría esto. No importa si es tu papá o no. Tenemos que decidir qué hacer independientemente de quién sea, pero parte de la responsabilidad de esa decisión está endosada a otra, ¿no? En términos de se lo merece, esto es lo que hay que hacer, se sienten obligados a hacer determinada cosa porque es un paciente joven, o porque es más joven o menos joven. O porque te lo pide la familia. O porque lo pide la familia, como si el pedido de la familia no pudiera frenar con una explicación racional o con un seteo apropiado de expectativas, eventualmente. Acá Silvina Durinski pregunta, ¿qué diferencia hay entre palabra refugio y eufemismo? Si es que encuentran alguna diferencia. No, eventualmente no la hay. No la hay. A veces sí, a veces la construcción metafórica es tan compleja que excede el eufemismo, pero muchas veces es un eufemismo. Sí, yo estoy de acuerdo. En parte sí, es un yo eufemismo. también. Yo creo que percibo como una mínima diferencia, que la palabra refugio es algo que nos busca a protegernos, que nos da cobijo. El eufemismo es algo que nos permite como mantenernos distantes.
Tal vez, si bien todas estas cosas no hay una intencionalidad en su uso, sino que es más algo hasta inconsciente, ¿no? Intuitivo, tiene que ver más con esto de cuánto es el impacto que en nosotros provoca o las sensaciones que nos llevan a utilizarlas. Si lo que queremos es tomar distancia, por ahí significaría eufemismo. Si lo que buscamos es protegernos, por ahí sería palabra refugio. Esto les pido perdón, las psicólogas son ustedes. No. Igual no parece lo mismo, el eufemismo que la palabra refugio. Yo no lo tomaría como para nada parecido. Para mí tienen aristas en común. No sé, a mí me parece la intencionalidad o sea, es diferente lo que busco con una cosa y con la otra, me parece. Sí. Sí, yo también, pero bueno. Por eso. Vos, Silvi, que hiciste la pregunta. Sí, por eso. Perdón, porque por ahí quise, por ahí nos metí a todos nosotros en una trampa, no era la intención. Pero está sí, bueno. No, pero me parece que es interesante porque creo que algunas definiciones cobran valor por el uso que se les da. Digo, me parece que las definiciones tienen valor de uso. Y en ese sentido creo que hay una diferencia sustancial entre el eufemismo y la palabra refugio. Creo que tanto el eufemismo como la palabra refugio van a salvaguardarnos o a prestarnos asistencia en el trabajo con la posibilidad de nombrar algo innombrable como es la muerte. Digo, nosotros estamos todo el tiempo tratando de comunicar lo imposible de nombrar, que tiene que ver con la posibilidad más o menos certera de morir. En el sentido del eufemismo, si uno piensa en el valor de uso, uno estaría como más cerca de no nombrar nada. Digo, el eufemismo está al servicio de dejar las cosas en el terreno del sin nombre. Y me parece que las palabras refugio tienen el valor enorme de prestarnos justamente asistencia en armar algún nombre sobre lo imposible de nombrar, que es la muerte. Digo, me parece que en muchos de los casos, en los casos que presentaron ustedes, yo celebro que hayan encontrado el valor de uso de la definición de palabra refugio. Digo, por eso preguntaba, justamente para marcar la diferencia. Perdón si si compliqué más que lo que aclaré. No, todo lo contrario, forma parte del ejercicio de reflexión, Silvina, porque es cierto, además, digamos, el eufemismo es una forma elegante de llamar a algo que choca con los buenos usos o las buenas costumbres. Las palabras refugio realmente son un lugar donde huimos a ponernos a salvo de eso que nos excede, de eso que nos da tantísimo miedo, como ustedes presentaron en las jornadas de ansiedad, ¿no? Lo que nos da miedo es eso que desconocemos, lo incognoscible, aquello de lo que no se puede hablar. El tema para nosotros, muchas veces como profesionales, es que cuando uno habla desde el refugio, profiere palabras que en el otro genera un mundo de fantasías, y esas fantasías producen más sufrimiento que si se utilizaran palabras sencillas o descriptivas. El tema es la catarata de imágenes y de fantasías que las palabras refugio echan a andar en el otro, tanto en el paciente como en los familiares. Porque eso que, por ejemplo, decíamos, un paciente que es joven porque se lo merece, o porque es un toro, porque es mascherano, eso también da la fantasía. Si es un mascherano, es un tipo que juega en la selección, juega en primera, va a ganar, y no está asegurado el éxito del tratamiento porque el paciente sea un mascherano. También genera una fantasía que después va a complicar, y tomando
lo que decía Liliana. Va a complicar hablar de un plan B si falla el plan A. Sí, me parece importante una palabra que usaba Ruth en su comentario, ¿no? Esto de cómo interpretamos, por ahí, más que interpretar, explorar y desovillar, como decía Liliana, qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Sí, Esas palabras. Y por ahí tomarlas como punto de partida para una comunicación más profunda, ¿no? exactamente. Y Sí, adecuada a la desovillar tolerancia, es muy claro. linda. Es muy linda palabra. Hay algunos comentarios sobre el tercer caso que decían, en el caso 3 creo que hay que informar claramente cuál es la expectativa de su enfermedad con respecto a la plejía. Después dicen, no sé si querés poner el caso 3 para que vean, por si quieren comentar el caso 3. Víctor, ¿lo querés? ¿Lo podrás poner vos? Porque yo ahora estoy conectada desde otro dispositivo donde no lo tengo. Mientras tanto, Carlos Caferata dice, parecen claramente ser tres conceptos distintos: metáfora, palabra refugio y eufemismo, con distintas utilidades. Coincido con Carlos, me parece, yo que soy gallega y necesito las metáforas y las uso, también hice un comentario por privado a esa función mía o esa cosa innata mía, y creo que coincido con él, que una cosa es una metáfora en donde uno trata de explicar comparativamente algo para que el otro pueda visualizarlo o comprenderlo, y otras son las palabras refugio o los eufemismos. Y no sé si es tanto, y corríjanme o les pido a ustedes que me aclaren, si la utilidad es lo que marca la diferencia. Me parece que es más la intención lo que marca la diferencia entre las tres. ¿Me corrigen o me...? A mí lo que me parece una gran diferencia, más que la intención, es el efecto que producen. La metáfora, aún utilizando la metáfora, es un intento por explicar o por describir eso que es difícil de describir. Las palabras refugio son una construcción que alguien hace y, digamos, son un refugio desde el cual, una cueva desde donde uno habla sin tener demasiado en cuenta o sin tener en cuenta lo que está recepcionando el otro, que siempre lo que va a construir en el otro es un mundo de fantasías y va a quedar en ese mundo de fantasía. Entonces, más que la intención, para mí lo que diferencia es el efecto que produce. Perfecto. Tenemos algunos más. Dice, no alcancé a copiar quién mencionaba que los pacientes valoran muchísimo la verdad. Ali Pizzali comenta, ¿cuánto debemos trabajar en nuestro interior para no necesitar utilizar palabras refugio? Somos responsables de su uso, en tanto no poder nombrar aquello que nos angustia. Sí, No sé si me perdí. En este caso 3, que justo lo tenemos en la pantalla, este paciente, digamos, la esposa y la familia y los hijos reclaman la curación porque el oncólogo previo se había refugiado en, don Juan, usted no se preocupe, de esto no se va a morir, se va a morir de otra cosa.
¿no? Que todos hemos escuchado que el cáncer de próstata no te mata, lo que te mata es otra cosa, ¿no? Sin embargo, vemos pacientes morir de cáncer de próstata todo el tiempo. Ahora, el oncólogo previo, refugiado en esa frase, que lo habrá tranquilizado en ese momento, a todos habrá tranquilizado en ese momento, habrán salido todos tranquilos del consultorio diciendo, bueno, no se va a morir de esto, no es tan grave. En el momento que el señor se está muriendo de esto, todo el mundo está reclamando que se cumpla la fantasía que ellos armaron a partir de aquel momento. Me parece que es un buen ejemplo de cómo funcionan estas cosas y cómo se trasladan en el tiempo, la fantasía de lo que para uno puede querer decir Mascherano, que es el ganador, el jugador de la selección, también puede querer decir perdió la final del mundo y se retiró de la selección. O sea, de cualquier forma, yo me refugio en esas palabras, pero produzco un hecho que no puedo medir y que se transmita en el tiempo hasta el día que este señor se murió, con la familia pidiendo que, que no se muera, ¿no? Que todos querían que viviera, que eventualmente todos lo quieren, pero digamos, lo piden o lo manifiestan de formas diferentes. Mari propone otra diferencia de eufemismo versus palabra refugio y dice: el eufemismo protege al paciente, la palabra refugio protege al médico. Y cuando es el paciente el que usa la palabra refugio, También puede ser, digamos, sí, puede ser. Y en ese caso, digamos, nosotros como profesionales también respondemos desde nuestra fantasía. Por ejemplo, yo en el primer caso podría haber pensado que la paciente estaba pidiendo la eutanasia o la muerte asistida, y decirle, no, mira, nosotros no, en primer lugar, en nuestro país no es legal la eutanasia y nosotros no la realizamos. Entonces me hubiera quedado ahí porque también corre mi fantasía de lo que me está preguntando el paciente. Por eso para mí la diferencia es el efecto. Yo también puedo responder desde mi fantasía. ¿Qué me está pidiendo este? Que llegado el momento practiquemos la eutanasia. Y corre con mi fantasía, y corre con mi sesgo profesional también. Rosa, ¿querés comentar cómo se resolvió el tercer caso? Que acá Victoria Rey dice la importancia de escuchar más allá de las palabras. Lo que decíamos antes, ¿no? De poder... Sí. El tercer caso, voy a empezar yo y seguramente puede terminar Raúl, que es, digamos, quien más trabajó en todo esto, porque lo que queríamos marcar en el tercer caso es además el destiempo de la información. Este paciente con su familia venía primero con esas palabras refugios del primer oncólogo y en segundo lugar otro oncólogo que tampoco le dice cuando lo recibe al paciente en el consultorio, no les comunica el estadio de la enfermedad en el que se encuentran y las posibilidades concretas que tiene ese paciente. Por lo cual ellos siguen pidiendo la curación. Fue un paciente que estuvo internado hasta que falleció internado, y en los últimos días Raúl tuvo un trabajo arduo de mínimo 2 conversaciones diarias con los familiares para explicarles de qué se trataba, tanto el estadio de la enfermedad como los síntomas que se iban presentando, porque el paciente entró en delirio y la familia no entendía de qué se trataba el delirio y pedían que el paciente no durmiera tanto para poder hacerle preguntas y que el paciente respondiera. Fue muy complejo, no solo por las palabras refugio, sino por el destiempo de la comunicación. Este paciente y esta familia llegan al fin de vida del paciente sin haber sido informados a tiempo de lo que estaba pasando. Así que le tocó al equipo de cuidados paliativos dar toda la información que no se le había dado hasta ese momento.
Sí, yo eso, digamos, lo que puedo agregar es que en esa última semana, digamos, uno puede teorizar todo lo que quiera sobre qué comunicar, cómo, cuándo, cómo es mejor, cómo es peor, pero hay esta última semana de vida en un paciente que llega tarde a cuidados paliativos, solo es controlar el daño, controlar los síntomas físicos y acompañar de la mejor manera posible. En este caso en particular, el paciente aún no pudiendo mover las piernas, con hipertonía esfinteriana, con la sonda urinaria puesta, nunca preguntó por qué no movía las piernas. El problema era el dolor, se calmó, después se instaló el delirio de fin de vida y el control de síntomas en ese sentido, por un lado era bueno desde el punto de vista del paciente, toda la demanda de la familia estaba puesta en el hecho de que ellos querían que se cure. Entonces iban como por dos carriles completamente diferentes. Y ahí estaba la dificultad y el intento en esos últimos días de tratar de que la familia entienda lo que estaba pasando, pero tenía que romper una estructura de fantasías y expectativas que había construido por un tiempo largo anterior. Después entrará qué posibilidades reales tenía esta familia de adaptarse más o menos lentamente a la información y eventualmente jugarán las características de personalidad de cada uno de los miembros de la familia. Nosotros en particular evaluamos que los hijos especialmente por un motivo que compartían y la mujer por otro, de alguna forma entraron en esta variante de manejo de la información por algo, no por casualidad. Pero independientemente de eso, todo el tiempo hubo como un desfasaje muy importante entre lo que le pasaba al paciente y su control de síntomas y su estado, que en otro momento hubiera sido el señor está tranquilo y tiene una muerte libre de síntomas físicos como un proceso. Te perdemos, Raúl. ¿Se nos fue Raúl? No, Ok, estoy acá. sí. ¿Ahí me escuchan? ¿O me Ahí fui sí. definitivamente? No, 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 está. ahora te escucho. No, no sé hasta dónde escucharon. Lo que digo es que había un desfasaje muy importante entre la efectividad de los síntomas físicos y lo que podría haber transmitido tranquilidad a la familia en el fin de vida, y esto contrastaba con una expectativa que no se iba a cumplir nunca acerca de la curación, que hacía que todo lo que nosotros podíamos mostrar de lo que podíamos hacer en ese momento quede empañado por un objetivo imposible, que era la curación. Una pregunta, Raúl y Piti. Este paciente, el oncólogo que le prometió la curación o que la familia había entendido que era factible, ¿era de la misma institución que ustedes? No, era de otra. Pero no quiere A mí decir me que no hace podría ruido haber pasado en eso. nuestra institución, ¿eh? Sí, pero tal vez esto que vemos frecuentemente, pacientes que inician tratamiento en una institución y cambian de institución, y nosotros solemos recibir muchos pacientes que fueron desahuciados en otras instituciones y vienen buscando una curación que no les fue prometida, todo lo contrario, o sea, como que hay una dificultad en la aceptación de la realidad, más allá de cómo esa información haya sido transmitida. Y un poco me da ese sinsabor, como ustedes lo comentan, porque han trabajado, el paciente lloraba pidiendo vivir cuando no parecía que eso fuera posible, la familia demanda lo mismo en definitiva que el paciente, se aparece una dificultad en la aceptación de lo inevitable del pronóstico. Vos decís, Lili, como que esa presunta curación o lo que ellos transmiten que le fue prometido en otro lugar y que no se lo dio, en realidad nunca le fue prometido en otro lugar. Porque me llama la atención que si yo quiero que lo curen y el que me prometió que lo iba a curar está en la otra institución, ¿por qué no sigo en esa otra institución? A mí me hace ruido, no lo sé. Me parece que tal vez no haya sido tan real esa curación o esa oferta de curación. Sino esto, si allá no lo pueden curar, vamos a buscar en otro lugar que
se logre eso que no me están pudiendo dar. Pensando puede ser, eso puede ser. Puede en ser. esto, Bueno, esto es algo común lo que vos decís, Lili, que muchas veces, digamos, lo que comprende el paciente o lo que acepta el paciente y que pone en palabras del equipo, en realidad es lo que pudo entender y lo que, digamos, y la expectativa que tiene, ¿no? Qué importante la comunicación entre los profesionales para poder mantener una información, digamos, coherente y poder chequear la comprensión del paciente, ¿no? Como a veces los pacientes nos dicen, sí, pero el oncólogo me dijo otra cosa y en realidad el oncólogo está diciendo exactamente lo mismo que nosotros, ¿no? De la importancia del trabajo en equipo y de la comunicación entre nosotros. Sí, pero lo que dice Lili yo lo llevo, se me ocurre pensar que más allá de las palabras refugio, podrían existir también actos que nos refugien, ¿no? Como seguir quimioterapia, seguir indicando la quimioterapia, operarlo, o seguir operándolo, o eventualmente cambiarlo de institución. Tanto los profesionales como los familiares o los pacientes podrían tener actos que también sí, los sí, sí. refugien en la búsqueda de una cosa que no va a ocurrir, ¿no? Y seguir haciendo quimioterapia para el oncólogo es un acto refugio porque eventualmente lo sigue haciendo para no explicar lo que tiene que explicar. Y seguir Totalmente de haciendo las acuerdo curaciones contigo, lo Raúl, mismo sí. y cambiarlo de institución lo mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso de derivar el paciente cuando, en vez de decirle, no es factible la expectativa de curación, se pide el traslado, tal cual. Claro, claro. Eso también es comunicar. Sí. Pero una consulta con esto que están diciendo lo último, ¿no? El tema a mí me hace ruido el tema de la intencionalidad a veces de la palabra refugio, porque digo, yo entiendo que uno a veces lo puede usar, ¿no? Desde lo profesional como para poder hablar de algo, o no querer hablar de algo, ¿no? Mejor dicho. Pero cuando a veces, a mí me hace mucho reflexionar a veces cuál es la línea tan delgada de hago las cosas porque las hago con los pacientes y punto, y el no dañar. O sea, ¿cuál es la intencionalidad a veces? ¿Por qué siempre tengo que pensar que los equipos de salud queremos hacer todo con la mejor intención? Eso me hace ruido, ¿no? Indico la quimioterapia porque le indico y le indico y le indico y le indico, y bueno, no la puedo indicar más y que vaya a otro lugar. Si yo sé que a veces no la tengo que indicar, a eso voy, ¿no? Si a veces yo entiendo que es más difícil decir que paramos de hacer determinadas cosas porque implica hablar de eso, ¿no? Pero a mí me cuesta a veces hasta pensar digamos, en la posibilidad de no hablar como una negligencia desde el punto de vista de equipo de salud. Y uno trata éticamente obviamente, cuando recibe un paciente de estas características y demás de otro lado, como que no inferir esto, ¿no? De otros colegas, pero a mí me cuesta muchísimo, cada vez me está costando más, que creo que tiene que ver con la edad, pero con la cuestión de poca paciencia ya, pero a veces es muy difícil esto de cuándo es negligente esto, cuándo se transforma en algo nocivo y negligente. Sí, y aparte, y además nosotros nos ubicamos como alternativa. Exacto, O sea, exacto. nosotros venimos de cuidados paliativos del fin de vida a los cuidados paliativos de una enfermedad temprana, siendo una alternativa posible a la indicación de una nueva quimioterapia, y además somos los que eventualmente nos encargamos de ordenar todo ese bolonque que armaron entre eufemismo, fantasía, palabra refugio y lo no dicho, y entramos nosotros a, armar, a tratar de ordenar eso. Ordenar eso, a veces con suerte tenés tiempo y a veces son 48, es apagar un 72 incendio horas. a veces. Claro. Es apagar un incendio que a lo mejor 48, 72 horas en el fin de semana largo de 9 de julio, exactamente, en donde tenés 10.000 horas, pero no tenés por dónde abordar eso porque es una ensalada. Exactamente, por eso a mí a veces me cuesta mucho en la palabra, en no pensar en una mala práctica o en una negligencia desde el punto de vista de los equipos de salud.
Me cuesta cada vez más, te diría, en algunos casos. Sí, Porque yo no nosotros creo lo que a veces nada, hacemos es volver, digamos, pasado el caso y todo, es volver un poco con el mensaje de, a veces quizás esto lo podés hacer distinto, pero a veces también es, no podés seguir haciendo esto así. O sea, hay una vuelta, ¿no? Yo te banco la derivación para la Semana Santa, ¿no? Yo te la banco 4 días para que vos estés Para el mes de tranquilo, pero enero. después nos sentamos con el oncólogo a decirle, bueno, mira, esto no lo podés seguir haciendo así. y O lo sea, hay una cumplen, Raúl, porque yo responsabilidad. no tendría tanta suerte acá. ¿Cómo? Si lo cumplen, digo, porque yo no tengo mucha suerte acá, muchas No, y veces. es Por difícil más de que medir reflexionemos porque, de vuelta. no, a nosotros, algunos oncólogos se nos acomodaron un poco, pero cuando se les arma esta ensalada, y el paciente recién me llegó, hace poco me llegó y no tuve tiempo. Y terminamos estando nosotros en la primera línea igual. Yo no puedo saber qué efecto tiene eso. Lo que sí entiendo que vos decís es que eventualmente hay alguna pequeña devolución que hacer. Che, mira, esto a lo mejor se puede abordar diferente. No estamos nosotros para dar cátedra de cómo comunicar. Cada uno lo hace como Como sabe, puede. como puede o como aprendió o no. Pero Yo entiendo que voy- sí, que hay un componente de negligencia en poner tanta energía para esquivar la charla que tienen que dar, ¿no? Hay una, Silvina Duliski en el Congreso de Salta hizo una presentación que a mí me rompió la neurona, que hablaba de el contrato tácito comunicacional entre el médico tratante, sea el que fuera, el cirujano, el clínico, el oncólogo, quien fuera, y el paciente, en donde ambas partes se comprometen a confiar plenamente uno en el otro y a decirse la verdad. Esto es implícito, no es un contrato explícito. Y es verdad, y coincido con vos, Peri, que los médicos debemos dar información verdadera y que, ya que son las palabras centrales de este Ateneo, el eufemismo o las palabras refugio, llamémoslo como sea, o tal vez negligencia, que me parece, coincido, Peri, que muchas veces es eso la figura que corresponde, no se informa. Pero eso es de parte de nuestros colegas. El problema es el paciente y la familia, que son parte de ese contrato comunicacional. Y ese contrato es de dos. Nosotros seríamos los terceros en discordia, puestos con una misión que, ¿quién va a escucharnos a nosotros cuando vamos con un mensaje distinto del que el paciente quiere escuchar? Porque el que rompe el contrato comunicacional es el paciente. Cuando empieza a darse cuenta que todo lo que el otro, por palabra refugio, por eufemismo o por negligencia, no se está cumpliendo y busca una respuesta que sea verdadera. Y ahí me pregunto, y es algo que yo reflexiono mucho, y es más, hasta prefiero no involucrarme en el seguimiento de ciertos pacientes que sabemos que le están vendiendo espejitos de colores, porque lejos de ayudar, terminamos siendo perjudiciales, porque confrontamos al paciente con una realidad que no puede ver y que tiene la confianza depositada en ciertos profesionales. Y nosotros no podemos decirle, no, mira, este te está mintiendo. Si él no está preparado, no está en el tiempo de poder escuchar otros mensajes, de escuchar a su propio cuerpo, de verse, de sentirse. Salvo que el paciente sea el que venga a paliativos, reclame paliativos, que eso ya muestra que el paciente ya tiene una información que necesita validar, pero él ya tiene inquietudes sobre la información que está recibiendo. Ahora, perdón Lili que disienta con vos, pero si uno parte de una comunicación centrada a la persona y desde una postura de derecho de los pacientes,
y sin infantilizar al otro. Sí. Me parece que uno puede también tener una postura. Yo creo que el tema no es la verdad sí, la verdad no, sino quizás una forma de cómo poder acercar, porque me parece que lo que vos estás planteando, o por lo menos en mi experiencia, también ha sido parte, o lo considero parte un poco de nuestra práctica. Entiendo que no siempre se puede, entiendo que es conflictivo. Entiendo también que nosotros somos equipo de interconsulta y como siempre digo, no somos los médicos primarios tratantes, pero me parece que también es parte un poco de, como decía Raúl, de ese hilado, o sea, a veces, muchas veces yo he sentido que uno iba haciendo como ese entramado entre las partes para que algo se una. Entonces creo, y también diciendo un poquito con lo que decía Raúl, me parece que no hay que dejar que el otro lo haga de cualquier manera. Yo creo que hay que poner sobre la mesa, digamos, y enseñar o mostrar que los actos del equipo de salud tienen consecuencias y quizás esto se puede hacer a través de ateneos, de educación, de mejorar la calidad de atención. Entiendo que también en la parte privada entran en juego otros factores, porque si vamos a poner las cosas en la mesa, también hay otras cosas que también entran, que quizás en lo público puedan ser un poco diferentes. Pero bueno, por lo menos me permito disentir un poquito en relación a cómo cada uno se piensa en este lugar de cómo pararse frente a lo que no se comunica, lo que no está dicho, la fragmentación de la información y las posiciones, entre comillas, cómodas. Con esto no quiero hacer un juicio de valor, simplemente es una opinión. Yo no sé si esto tiene estrictamente que ver, tengo un montón de mensajes para leer, pero no sé si esto tiene que ver estrictamente con lo público o lo privado, Ruti, porque tal vez en lo privado es por exceso y en lo público es por defecto, pero la problemática me parece que es central, es igual, a lo mejor no con tanto impacto, no con ciertos otros intereses involucrados, pero yo estuve en lo público y tal vez era más por defecto de hacer que por el exceso de hacer, pero las consecuencias en definitiva es perjudicial, y poner al paciente y a la familia hacer como el ring sobre el cual presentemos opiniones encontradas, cuando el paciente es el que necesita escuchar. Y la realidad es que el derecho del paciente es a ser informado, pero yo lo puedo informar desde mi visión. Y si el paciente considera que es mejor la opción de otro profesional, tiene su derecho a elegir. No lo puedo forzar. Y si no lo puedo forzar, ¿por qué esta puja? ¿De cuál verdad? ¿De quién la verdad? Es larguísimo esto, ¿eh? Es un debate. Sí. Sí, y por ahí puede quedar como tema para un próximo encuentro la reflexión sobre la verdad, de quién es, ¿no? Y quién la tiene, digamos. Sí, me parece que también se mezclan algunos aspectos, digamos, uno es claramente la incapacidad o la falta de entrenamiento y de formación nuestra para comunicarnos, y lo otro es lo que decía Ruti, el derecho del paciente, tanto a ser informado como a no serlo si no lo quisiera, ¿no? Y la medida, digamos, ¿quién marca la medida de cuánto informar, cuándo y cómo? Digamos, me parece que claramente sabemos que nuestro trabajo es centrado en las necesidades de ese paciente en particular, ¿no? Y en relación a esto aparecen algunos comentarios, perdonen si no leemos todos, pero entraron tantos que ya nos perdimos un poco. Preguntan por ahí al equipo presentador, preguntan qué pasa cuando no hay aceptación, ¿no? de la enfermedad o del fin de vida,
y cómo se maneja el equipo de paliativos frente a esto. Creo que muchas cosas ya se han dicho, pero no sé si quieren agregar. Solamente recordar y recalcar lo que dijo Raúl, vamos a trabajar en el alivio de los síntomas, acompañar al paciente y acompañar a la familia en ir soportando o tolerando esos síntomas, la aparición de los síntomas y el alivio. Si no quieren saber mucho más, nosotros no estamos para desenmascarar la verdad o para enfrentarlos, a menos hay situaciones en donde es necesario decir la verdad cruda, porque solo ahí se pueden destrabar algunas otras situaciones. Hay pacientes, digamos, que están en el fin de vida y supongamos tienen hijos chicos y el familiar a cargo está negando que está en el fin de vida, y a veces nosotros le decimos, míralo, mírala, ¿qué te parece que está pasando? ¿Por qué no traes a los niños? Porque a veces, digamos, siempre teniendo en cuenta qué es lo que necesita ese paciente y toda la familia. No vamos a decir la verdad descarnadamente, porque tampoco, digamos, nos toca ese rol, a menos que consideremos que quedarían cosas que para el propio paciente serían de descuido, como por ejemplo este caso de la despedida de los niños o de familiares queridos. Seguir negando ahí la verdad o la mirada sobre eso que está pasando sería negarle la posibilidad de darle un cierre o de la despedida. Y en eso también estamos comprometidos. Y respecto de lo que en algún momento se dijo de la intención de los profesionales cuando decimos o planteamos ciertas cosas o se hacen ciertas cosas, en nuestro equipo, como dijo Raúl, nosotros siempre vamos a ir a plantearle a nuestros colegas y al otro equipo, mientras se está dando la situación o después para reflexionar, vamos a ir a aportar nuestra opinión. En el caso del segundo paciente, donde la familia estaba pidiendo la sedación, esencialmente lo que se le dijo a los cirujanos es, me parece que no estamos escuchando ni estamos mirando al paciente, y sin eufemismos se habló de homicidio por compasión. Entonces todo eso que estaban pidiendo pudo ser frenado y el paciente está en su domicilio en este momento, recuperándose, volviendo a caminar. Lo que Entonces, además permite que sea un ejemplo en el futuro. sí. Estas experiencias, ¿no? del trabajo sistemático y de hecho de la misma forma una y otra vez, también permite que este sea un ancla para futuras situaciones donde el cirujano esté parado de nuevo en el mismo refugio de no parar nunca de hacer nada, de no poder parar la cirugía y de no poder parar el acto. Mira, acordate de aquel, ¿no? Que a lo mejor hay otros cursos de acción, y así se van anclando algunos ejemplos sucesivamente para ir mostrando cómo hacer algo diferente y cuáles son los resultados de eso. Me parece Sí. maravilloso predicar con el ejemplo, aprovechar los Sí. ejemplos. Sí. Sí. Tengo mensajes. Beatriz Carvaleira dice, a veces de acuerdo a las personalidades de los pacientes o familia, no hay aceptación. Y el estado final de vida, lo digo porque sucede también. Y Mari Kohler dice, necesitamos estar cuidados para poder cuidar. Salir de las palabras refugio es cuidar, y el cansancio o el agotamiento también contribuye a no poder hablar como corresponde. Uh-huh. María Inés Caposa, en estos casos puede que falte la última parte del proceso de comunicación, donde el profesional debe asegurarse de que el paciente y familia han comprendido la información. Muy, muy necesario ese paso. Y a veces hay que reforzar en varias consultas esta parte. Sí. A tal punto, esto me parece importantísimo, porque también ocurre, nosotros cuando hay mucho desfasaje entre lo que quiere la familia y lo que está ocurriendo en la realidad, tratamos de
de hacerlos recuperar charlas previas, incluso no sabiendo cómo se llevaron a cabo esas charlas previas con el oncólogo, por ejemplo. Entonces, bueno, el oncólogo, ¿alguna vez les dijo que se iba a curar? No, no, la verdad que no. ¿Y dijo que no se iba a curar? Y ahí, y sí, la verdad que sí. Y ahí se puede empezar desde ahí, desde mensajes previos que no están pudiendo traer a la realidad espontáneamente, se puede empezar a desarrollar alguna charla de contacto con la realidad. Pero hay que ir necesariamente para atrás, porque no estamos seguros de lo que pasó, no sabemos cómo se manejó la información, y también nos ayuda a nosotros a entender cómo estructurar el mensaje, porque tiene mucho que ver con lo que traigan de antes, el desfasaje y eventualmente cómo solucionarlo en ese momento, en el momento presente. Vicky Rey dice, en algunos lugares del interior donde los equipos de oncología están separados en kilómetros de los equipos de cuidados paliativos, aunar objetivos terapéuticos para comunicar en el mismo sentido es un desafío, y lo entrecomilla, que tenemos que afrontar a diario. Sí, hay muchos comentarios, los invitamos a que los vayan leyendo del chat, estamos un poco sobre la hora y realmente esto da para seguir mucho tiempo. Creo que han surgido conceptos muy importantes, ¿no? En relación a la comunicación, a la información oportuna, a los derechos del paciente, al timing, ¿no? Que debemos tener, a la necesidad de formarnos en esto de trabajar en equipo y de cuidarnos, esto que decía Mari, tan importante, más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? No sé si el equipo quiere cerrar para después pasar a los avisos parroquiales. Y los invitamos a todos a que lean el chat porque hay comentarios muy interesantes. Solamente hay una diapo más, que hay bibliografía que la podríamos dejar a consideración de todos, se la mandamos a la asociación, así, acortamos el tiempo. Por mi parte, les agradezco a todos, me hicieron pensar la diferencia, Silvina, me hiciste pensar la diferencia entre eufemismos y palabras refugio, no lo había considerado hasta el momento. Y creo que a mí me gusta trabajar sobre la reflexión de lo que hago y de lo que digo, y es lo que tratamos de hacer todos los días. Y como dijo Raúl, hacerlo sistemáticamente, una y otra vez, y no solo que va sentando precedentes, sino que va marcando una forma de hacer las cosas que hace que para los demás equipos nosotros podamos constituirnos en referentes, o por lo menos para los que no seamos referentes y no estén de acuerdo con nosotros, por lo menos están advertidos, pero cuando uno hace las cosas siempre del mismo modo, es predecible. El modo reflexivo, el modo centrado en el paciente, el modo respetuoso, el modo ético, creo que es el lugar más cómodo en el que nosotros nos hallamos, y sí, entiendo que hay imposibilidades o barreras o dificultades en otros lugares por las distancias, porque no están los equipos juntos, pero creo que insistir con la reflexión va a posibilitar siempre un mejor abordaje de los pacientes y de nosotros mismos, porque sin duda uno se agota muchísimo menos cuando tiene estos espacios de reflexión durante el trabajo. Por mi parte, muchísimas gracias a todos, nada más. Gracias a ustedes por traer estos casos y este tema tan fundamental. Perdón. Sí, Lili, perdón. Hubo dos preguntas en el chat que no es que las salteamos, sino que es tan amplio el tema comunicación y quisimos como centrarnos en lo que traían los casos del equipo expositor. Uno tenía relación con conspiración o cerco de silencio y el otro con comunicación en virtualidad.
que también son áreas enormes que creo que dan para ateneos específicos de esos dos temas. Nada, aclarar esto porque no es que la salteamos intencionalmente. Gracias, Lili, sí. Bueno, para ir cerrando, porque estamos sobre el tiempo, quería invitarlos al próximo Ateneo, que va a ser el 25 de agosto. Va a estar a cargo de equipos de la provincia de Río Negro. El tema que nos va a convocar es experiencias paliativas en terapias intensivas en Río Negro en el contexto de COVID. Siempre es a las 18 horas, así que los esperamos en el próximo Ateneo. Otras actividades a los que los invitamos, el próximo 4 de agosto, la semana que viene, cuidados paliativos en oncohematología, es una actividad auspiciada por el laboratorio Novartis con la colaboración de la Sociedad de Hematología, también a las 18 horas. Y el día 16 de agosto, la Comisión de Nutrición de la Asociación propone un webinario para hablar de la evaluación nutricional en cuidados paliativos en el marco del festejo del Día del Nutricionista que se celebra el 11 de agosto. Tenemos muchas actividades, los invitamos a asociarse, a meterse en la página, en el Facebook, a revisar, digamos, y a participar de las actividades, y también los invitamos a que presenten sus propios ateneos. Este año ya tenemos cerrada la agenda, pero sí los agendamos para el año próximo. Nos interesa compartir las experiencias de todos los equipos del país y de reflexionar y aprender, seguir aprendiendo juntos, así que los esperamos. Alguien preguntó por moratorias en el chat, comuníquense con el mail de la asociación y a ver qué podemos hacer. Que se comuniquen con el tesorero. Eso, acá lo tienen el tesorero. Bueno, muchas gracias y felicitaciones al equipo de Rosario por la presentación y por lo que nos hicieron pensar y aprender. Gracias. Buenas Gracias noches. a ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Thank you.